Acabamos de recibir el último informe sobre la inflación y lo que dice es que la inflación ha caído al 2,9% y que es la cifra más baja del IPC que hemos visto desde marzo de 21. Ahora, un recordatorio rápido de que una tasa de inflación a la baja no significa que los precios de las cosas están cayendo. Significa que los precios de las cosas están subiendo, pero no tan rápido como antes. Si unimos esta tasa de inflación decreciente al hecho de que el desempleo está aumentando, el desempleo ha subido hasta el 4,3%, que es la tasa de desempleo más alta que hemos visto desde el año 21. Esto es lo que algunos llaman luz verde para que el Banco de la Reserva Federal empiece a recortar los tipos de interés en septiembre. Permítanme leerles lo que dijo el economista jefe mundial de Citigroup. Creo que este informe sobre la inflación es una luz verde para que el Banco de la Reserva Federal empiece a recortar los tipos de interés en septiembre. Ahora bien, lo que les puede resultar valioso es saber dónde está la inflación y dónde no. He aquí los 4 lugares donde se ha registrado la mayor inflación en los últimos 12 meses. El número 1 es, ¿pueden adivinar? El número 1 es el seguro de automóvil, que ha crecido un 18,6%. Número 2, el alquiler cuesta un 5,1%. Número 3, la vivienda cuesta un 4,4%. Y en cuarto lugar, los gastos de restaurante, que han subido un 4,1%. Las 3 áreas inferiores donde vimos la menor inflación son número 1, los precios de los coches usados, que han caído un 10,9%. En segundo lugar, los precios de los coches de alquiler, que han caído un 6,2%. Y en tercer lugar, los precios de los muebles, que han caído un 5,2%. Lo que quiero hacer en este vídeo es repasar, en primer lugar, lo que significa este nuevo informe para la inflación. Para la inflación, y número 2, ¿qué significa esto para los tipos de interés y el Banco de la Reserva Federal? Y por supuesto, ¿qué significa esto para usted? Empecemos por la inflación, y quiero empezar recordando que la inflación es una cifra compuesta. Esto significa que, aunque la tasa de inflación actual sea más baja, se suma a la elevada inflación del año pasado, es superior a la inflación aún más alta del año anterior, se suma a la inflación del año anterior, la inflación se acumula. Así que si algo costaba $100 el año pasado y el año anterior hubo una inflación del 2%, eso significa que el precio del artículo subió a $102. Y luego, si además de eso hubo otro 2% de inflación, eso significa que ese objeto te va a costar incluso más de $104 este año, porque es un 2% de inflación compuesta. Así que la inflación se acumula. Y cuando vemos una tasa de inflación más baja, eso no significa que los precios de las cosas estén bajando. Significa que los precios de las cosas siguen subiendo, solo que no tan rápido como antes. Y en segundo lugar, además de la cifra del IPC, hay un informe separado sobre la inflación que al Banco de la Reserva le gusta examinar, que se llama inflación subyacente. La inflación subyacente es cuando se toman las cifras de inflación general y luego se quitan lo que ellos llaman las cifras volátiles, que incluyen alimentos y energía. Eso es lo que le gusta mirar al Better Reserve Bank, y la inflación subyacente fue del 3,2%. Bueno, ¿por qué es significativo? Porque recuerden, el Better Reserve Bank quiere ver una inflación del 2%, pero cuando dicen que quieren una inflación del 2%, no se fijan en las cifras del IPC, están mirando las cifras de la inflación subyacente. Y hasta hace solo unos meses. Lo que el Better Reserve Bank solía decir era que no iban a bajar los tipos de interés hasta que vieran que la inflación caía al 2%. Y luego, recientemente, lo que el Better Reserve Bank comenzó a decir es que no vamos a esperar hasta que veamos una inflación del 2%. Vamos a esperar hasta que veamos que la inflación se dirige hacia el 2%. Una definición muy diferente. Porque alcanzar el 2% e ir hacia el 2% son dos cosas muy diferentes. Y recuerden que el Better Reserve Bank se fija en la inflación subyacente, que es superior a la inflación del IPC. Ahora, la razón por la que esto es significativo es porque la inflación está obviamente manipulada por los tipos de interés. Y el segundo factor que el Better Reserve Bank está mirando además de la inflación son las cifras de desempleo. Así que están viendo las tasas de inflación comienzan a bajar. Y que están viendo que los niveles de desempleo comienzan a subir. Y esto es lo que ahora está alimentando a mucha gente a creer que el Better Reserve Bank va a recortar los tipos de interés a partir de septiembre. O tal vez antes. Wall Street tiene a mucha gente presionando al Better Reserve Bank para que haga lo que se llama un recorte de emergencia de los tipos de interés porque quieren seguir viendo estimulado el mercado de valores. Sin embargo, aquí es donde usted quiere entender los diferentes factores que afectan a la inflación, porque uno de los mayores factores que influyen en la inflación son, por supuesto, los costos de vivienda. Y las dos cosas o dos de las tres cosas que más influyen en la inflación hoy en día son, por supuesto, los costes de la vivienda. El número 1 son los precios de los seguros de automóviles, pero luego están los alquileres y los costes de la vivienda, que siguen estando por encima de lo que el Banco de la Reserva quiere ver en un 2% de inflación. Ahora, la razón por la que esto es significativo es porque la vivienda es uno de los activos más sensibles a los tipos de interés. Cuando los tipos de interés suben, la compra de una vivienda se encarece significativamente porque la hipoteca es más cara. La gente generalmente compra casas con una hipoteca.
Y así si los tipos de interés cambian, eso afecta a los precios de la vivienda. Así que vamos a jugar a través del escenario. Si el Banco de la Reserva empezara a recortar los tipos de interés y es más barato conseguir una hipoteca, bueno, eso podría crear una situación en la que más gente ahora quiere salir y comprar una casa. Y si empiezas a ver más compradores decir, ¿sabes qué? Es hora de salir y comprar una casa. Y ahora usted comienza a ver más guerras de ofertas, que podrían elevar los precios de las casas. Ahora recuerden, los costos de la vivienda son uno de los mayores factores que determinan los datos del IPC. Y si los precios de la vivienda empiezan a subir de nuevo porque se empiezan a ver más guerras de ofertas, bueno, eso podría empezar a empeorar el problema de la inflación también. Por eso hay que prestarle atención. Por no mencionar el hecho de que el propio Banco de la Reserva mejor han dicho que la inflación de los precios de la vivienda probablemente no va a bajar a los niveles prepandémicos por un tiempo. Permítanme leerles lo que dijo el Federal Reserve Bank de Minneapolis. Lo que dijeron es que esperan que la inflación de la vivienda, es decir, la inflación de los costos de la vivienda, probablemente se mantendrá elevada por el resto del año. Ellos proyectan que la inflación de la vivienda alcanzará el 4,8% interanual en diciembre y se mantendrá por encima de los niveles prepandémicos hasta finales de año en 25. Así pues, el Federal Reserve Bank sabe que los costes de la vivienda van a seguir siendo elevados. El coste de la vivienda es uno de los activos más sensibles a los tipos de interés. Así que, si los tipos de interés empiezan a bajar, eso podría potencialmente elevar eso un poco más. Así que hay que prestar atención a las cifras de inflación. Porque bueno, la inflación se compone. Lo que hemos visto es que los salarios del estadounidense medio no han seguido el ritmo de la inflación. Y ahora, el Banco de la Reserva quiere empezar a recortar los tipos de interés, lo que podría empeorar la inflación, especialmente para los precios de la vivienda, suponiendo que la gente pueda seguir permitiéndose comprar una casa. Ahora bien, por supuesto, hemos estado viendo una desaceleración en el gasto y he estado hablando de esto en varios videos. Hemos hablado de esto en Market Briefs. Market Briefs, por cierto, es mi boletín financiero gratuito donde cada día mi equipo está trabajando para desglosar lo que está sucediendo en cosas como la economía, el mercado inmobiliario, el mercado de valores, el mercado de criptomonedas, la economía mundial en un boletín divertido, ingenioso y fácil de leer. Puedes leer Market Briefs en menos de 5 minutos cada mañana y es completamente gratis. Así que si aún no te has unido a Market Briefs, tengo el enlace para ti abajo en la descripción. Pero cuando empiezas a ver que más y más gente empieza a tener problemas, haciendo sus pagos en sus tarjetas de crédito, luchando haciendo sus pagos en su coche. ¿Qué significa eso? Es señal de que la gente está llegando al límite de la deuda que pueden asumir. Si hace solo un par de días, Home Depot publicó una declaración de ganancias donde dijeron que, pues incluso menos de lo que habían predicho originalmente, que era un número más bajo. Porque les preocupa que los consumidores estén agotados. Pero lo interesante de lo que dijo Home Depot es que dijeron que debido a que las tasas de interés se espera que caigan, la gente está aplazando sus proyectos de mejoras para el hogar. Están esperando a que bajen los tipos de interés, porque cuando bajen, estimularán la economía. Los préstamos serán más baratos. Así que la gente va a ser capaz de salir y pedir prestado más dinero y hacer más de estos proyectos de mejoras para el hogar, que era una cosa muy interesante que decir, ya que muestra la cantidad de valor y el poder que la gente está poniendo en estos posibles recortes de tipos de interés. Así que, ¿hay algo interesante que querrás seguir de cerca? Ahora, a medida que nos acercamos a estas elecciones, lo que también hay que tener en cuenta son los diferentes factores que afectan a nuestra economía, porque vivimos en una economía basada en el gasto. Y lo que una economía basada en el gasto significa es que cuando uno gasta dinero, otro gana dinero. Cuanto más gastas, más gana otro. Ahora, obviamente, usted es un consumidor, yo soy un consumidor, todo el mundo es un consumidor, pero uno de los mayores consumidores de Estados Unidos no es otro que el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos representa alrededor de 1/3 del gasto total de Estados Unidos. ¿Y cómo obtiene el gobierno de Estados Unidos su dinero? Bueno, lo obtiene de los contribuyentes a través de los impuestos. Y también obtienen su dinero del Banco de la Reserva Federal y pidiendo dinero prestado. Mira, el gobierno de los Estados Unidos, cuando recaudan impuestos, entonces toman este dinero que les pagas y luego gastan este dinero construyendo puentes, construyendo carreteras, invirtiendo en el ejército, contratando maestros, haciendo un montón de cosas diferentes. Pero lo que hace el gobierno es gastar dinero que no tiene. Por eso tenemos una deuda nacional tan grande. Es porque el gobierno ha gastado 35 billones de dólares que no tiene. Ahora, cuando tienes toda esta deuda nacional, lo que es interesante es que el gobierno tiene que devolver este dinero más los intereses. Ahora, uno de los gastos de más rápido crecimiento, en realidad el gasto de más rápido crecimiento para el gobierno de los Estados Unidos, no es el ejército, no es Medicare, son los gastos de intereses. Y una de las razones es porque, bueno, el gobierno de Estados Unidos ha asumido tanta deuda nacional. Y en segundo lugar, el gobierno de Estados Unidos no tiene una hipoteca a tipo fijo a 30 años sobre esta deuda.
han tenido reajustes en las tasas de esta deuda, y así, en los últimos 12 a 14 a 16 a 18 meses, más y más de esta deuda se ha reajustado a tasas de interés significativamente más altas. Así que no son solo los consumidores y las empresas los que están atentos a lo que hace el Banco de la Reserva Federal con los tipos de interés, también es el gobierno de Estados Unidos. Porque el gasto de más rápido crecimiento es el pago de intereses. Y en este momento, el gobierno de Estados Unidos está gastando más dinero en intereses que en nuestro propio ejército. Lo que plantea un problema, porque si este gasto de intereses sigue aumentando, ¿cuánto tiempo pasará antes de que la mayoría de nuestros dólares de los impuestos se destinen al pago de intereses? De hecho, ¿cuánto tiempo pasará antes de que todos nuestros impuestos se destinen al pago de intereses y luego tengamos que financiar el pago de nuestros propios intereses? Tienes un pago de Visa que tienes que hacer y pagas tu Visa con tu Amex. Puedes empezar a ver dónde está el problema. Ahora hay las cuestiones macroeconómicas, las cuestiones microeconómicas. Pero lo que esto significa para ti es que quiero que entiendas las diferentes cosas que están sucediendo con las tasas de interés, los diferentes actores que están involucrados con la inflación y las tasas de interés. Pero lo más importante, cómo puedes encontrar la oportunidad y cómo puedes crear riqueza, porque hay mucha emoción ahí fuera. Créeme, lo entiendo. Soy dueño de una empresa de medios de comunicación. Pero lo que usted quiere entender es cómo cortar a través del ruido. ¿Cómo construyes tu riqueza? Y la forma de hacerlo es por tres partes. Número 1, estar financieramente preparado. ¿Me has oído hablar de esto? Estar preparado financieramente significa tener dinero en efectivo para protegerte. Significa tener efectivo para capitalizar las oportunidades de inversión. Podrías ver una increíble oportunidad de inversión mañana. E incluso si no eres una de las personas que entran en pánico y huyen, si no tienes dinero para comprar esa inversión, no te sirve de nada. Así que lo primero que tienes que hacer es poner tu dinero en orden. Pon tu dinero en orden. Ahorra algo de dinero para protegerte. Ahorra algo de dinero para poder capitalizar las oportunidades. Número 2, es que quieres ser educado financieramente. Y eso significa que tienes que saber cuál es tu estrategia de inversión. ¿Estás invirtiendo en bienes raíces? ¿Inviertes en acciones? ¿Estás invirtiendo pasivamente tu dinero en ETFs o fondos indexados? ¿O buscas empresas concretas en las que invertir? Conozca su estrategia. Aprenda a analizar las inversiones. Y lo tercero es prestar atención a las tendencias financieras. ¿En qué sectores quiere invertir? ¿Hacia dónde se dirige el dinero? Porque no quieres invertir tu dinero en una industria moribunda, quieres invertir tu dinero en un área donde fluye más dinero. Y no todas las buenas inversiones son buenas para ti. Por eso quieres construir tu propia educación financiera. Quieres empezar a estudiar las tendencias financieras. Quiere prestar atención a lo que ocurre en los mercados, pero sin dejarse manipular por las emociones. Porque lo que te puede decir es que a medida que nos acercamos a las elecciones, se va a poner un poco más raro. Un poco más emocional. Y eso impulsa los clics para las empresas de medios de comunicación, impulsa los dólares de los anuncios, pero también mueve tu dinero si estás negociando o estás tomando decisiones de inversión basadas en lo que las empresas de medios de comunicación están diciendo. Y aquí es donde quiero que seas capaz de cortar a través del ruido de las empresas de medios tradicionales y entender lo que realmente está sucediendo. Porque las emociones son los enemigos de los beneficios. De esa manera puedes encontrar la oportunidad. De esa manera usted puede construir riqueza. Esta es una de las razones por las que soy tan inflexible sobre la construcción de resúmenes de mercado. Porque todas las noticias financieras están en un solo correo electrónico. No hay sensacionalismo. Todo está ahí y trabajamos para que sea lo más imparcial posible. Así que si aún no te has unido a Market Briefs, es completamente gratis. Tengo el enlace para ti en la descripción. Y con eso, nos vemos mañana en YouTube.